a hablarnos, a ministrarnos, a enseñarnos. Señor Jesús, queremos ponernos a cuentas pidiéndote que tú perdones nuestros pensamientos, nuestras malas obras, todo aquello que hemos hecho, que hemos dicho y que te ha disgustado o que ha contristado el Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, Señor. Límpianos, Señor, a través de tu palabra. Señor, límpianos de toda nuestra maldad, de toda nuestra injusticia. Y permite tener, Señor, el corazón dispuesto, Señor. El corazón dispuesto a escucharte, el corazón dispuesto, Señor, a saber reconocer cuando la hemos regado. Señor, haznos humildes, Señor, como tú fuiste. Queremos seguir tus pisadas. Señor, toma control de la reunión, de mis hermanos que faltan por conectarse, de aquellos que no se han podido conectar o no pueden conectarse. Guárdalos donde quiera que ellos estén, Padre. Permite, Señor, que posteriormente puedan ver el video y si no pueden ver el video, Padre, permite que no se queden sin escudriñar de la palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu provisión, porque estás con nosotros, Señor. Toma control del internet, de la red, de los ruidos, de todo, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Déjenme ya, prender mi cámara. El día de hoy, hermano, nos se quedó pendiente por ahí no alcanzamos a dar todas las escrituras. Ahorita lo vamos a hacer y vamos a ver parte de la historia de Abraham. ¿Por qué Pablo en Romanos pone el ejemplo de Abraham? ¿Qué tuvo de especial este varón de Dios? Y tuvo muchas cosas, hermano, pero algo que podemos ver a simple vista es que lo que creo que no sabemos de memoria es que Abraham le escuchó, Abraham le obedeció y eso le fue contado por justicia. ¿Sale? No que se circuncidara, no otras cosas, sino que él obedeció y eso se le contó como justicia. ¿Sale? Entonces, ¿por qué Pablo pone el ejemplo de Abraham? Precisamente porque fue un hombre obediente. Estamos acostumbrados a comentar que la gracia, hermanos, es un regalo inmerecido. Pero cuando tú lo buscas más a lo profundo, hermano, en sí gracia es regresar a casa. La gracia es regresar a casa, no es como, bueno, tengo gracia y sigo pecando. No, gracia es lo que hizo el hijo pródigo. Él reconoció su error y entró en esa cobertura de su padre y dijo, tengo que regresar porque allá hay alimento, allá hay provisión, allá puedo comer, allá me puedo tener techo. Entonces, cuando tú lo buscas más a profundo, esta palabra gracia, hermano, es favor, es misericordia, es campamento, acampar, morar. ¿Y qué tiene que ver la gracia con morar? Pues bueno, hermano, cuando tú y yo entramos en pacto con el Señor, cuando entramos bajo la sombra de sus alas, entonces estamos siendo cubiertos, guardados. ¿Sale? Por eso, gracia, hermano, no es permiso para seguir pecando. La gracia, hermano, es ese regresar a casa y estar cubiertos, estar bajo morada con Él, estar haciendo tabernáculo con Él, estar acampando con Él. ¿Sale? Entonces eso se nos quedó pendiente. Acompáñame a Primera de Juan. Ahorita no te estoy poniendo las diapositivas porque estas citas se nos quedaron pendiente y no quiero que se me queden en el cuaderno nada más que así escritas, ¿no? Sino que vayamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Es Primera de Juan, capítulo 1, del 5 en adelante. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cuál es esa buena nueva que vamos a anunciar? Que oímos, dice que comienza aquí en el versículo 5, que oímos y anunciamos que Él es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Y si Él es luz y no hay tinieblas en Él, entonces, hermano, nosotros como parte del pueblo, como hijos, tenemos que andar en esa luz. Reconocer, sí, que somos pecadores porque no, yo creo que si empezamos a contar en el día a día, nos damos cuenta que faltamos al Señor de una o de otra manera, sea por hecho, sea por palabra, sea por pensamiento, pero debemos ajustarnos a esa luz, ¿sale? ¿Para qué? Para que Él no se haya hallado mentiroso, ¿sale? Debemos andar en verdad, en luz. Juan, ahora acompáñame a Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 33. Fíjate, dice la palabra de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, volvemos al tema de la gracia. La gracia no solamente es un regalo inmerecido, sino es regresar a casa, estar cubiertos, estar en tabernáculo, estar morando, estar acampando con Él. Entonces, Él es el pan de vida. Y encontrando ese pan de vida que es Jesús, no vamos a tener hambre ni vamos a tener sed, porque Él mismo nos va a proveer de todo lo que necesitamos. ¿Sale? Entonces, cuando alguien te pregunte, bueno, ¿cuál es el pan de Dios? Pues aquí lo dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es? Pues nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sale? Efesios, hermano, Efesios 2:19. Efesios, si no traes tu Biblia a la mano, hermano, pues aquí en la compu se ve las citas. Efesios capítulo 2 versículo 19. Me estoy yendo un poquito rápido para que alcancemos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Sale? Y aquí es donde veíamos algo que estuvimos diciendo y hemos estado repitiendo desde que empezó el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate cómo dice, en quien vosotros, nosotros, también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuerda que nuestro cuerpo es el templo, es el tabernáculo. Aquí, nuestro cuerpo, si nosotros en algún momento se dio, gracias a Dios, esta enseñanza, como el tabernáculo que el Señor le mostraba a Moisés se identifica con una célula, con las células que nosotros tenemos y cómo cada parte organelo se relaciona con las partes del tabernáculo físico, se confirma que nosotros en este mundo no solo venimos a hacer luz, sino venimos, hermanos, a hacer ese... esa morada de Dios está aquí, somos el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, ya no sois extranjeros, hermano, ya no te consideres gentil, ahora ya somos conciudadanos de los santos. La principal piedra
es Jesucristo. Esa es la principal piedra, hermano. Y de ahí va el fundamento de los apóstoles, los profetas que nos enseñaron. Y después, hermano, pues entonces nosotros también vamos siendo que edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sale? Lucas, hermano, acompáñame a Lucas 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles, de Dios, por un pecador que se arrepiente. Hermano, cada que nosotros volvemos a casa, cada que somos ese hijo pródigo y decimos, yo quiero regresar a la casa del Padre, hermano, hay gozo en los cielos. Pero no porque tengamos esa gracia vamos a estar constantemente pecando y decir, ay, perdóname, Señor, la volví a regar. Ay, Señor, otra vez caí. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos jugando al cristianismo, ya estamos jugando con la sangre de Cristo. Entonces, hermano, no solamente cuando uno regresa a casa y acepta su error y le pide perdón al Señor y vuelve al arrepentimiento, sino imagínate aquellos que se les comparten las buenas nuevas y que aceptan al Señor como su único Salvador y entran en ese pacto, hermano. Imagínate cómo se regocija el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces, hermano, nosotros que ya le conocemos, no se vale seguir pisoteando la sangre de Cristo, ¿sale? Y tenemos que compartir lo que hemos oído y lo que el Señor ha permitido ver en nuestra vida y anunciar que Él es el pan de vida, que Él es la verdad, que Él es la piedra del ángulo, que Jesucristo es todo, hermano, es todo, ¿sale? Te dije Lucas. Vámonos a Juan 10:10. Juan, Juan 10:10. Es importante que viéramos estas escrituras, hermano, porque es parte de la gracia. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer desde el 9. Dice la palabra, es Juan 10:10. Bueno, desde el 9. Yo soy la puerta. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate, el que entrare será salvo. Vamos a ser salvos. Vamos a entrar y vamos a salir, porque no se trata de quedarte adentro, hermano. Se trata de salir a compartir el mensaje, la buena nueva, el evangelio. Dice, y saldrá y hallará pastos. Hallar pastos, hermano, es esa buena comida. Las ovejas, cuando las saca el pastor, hermano, buscan esos buenos pastos para alimentarse. Nosotros, hermano, al estar compartiendo, también alimentamos nuestro espíritu. Entonces, hermano, Jesús es la puerta. Entras, te da salvación. Y al entrar sales y vas a hallar pastos. Esos pastos, hermano, para compartir de ese pan de vida, para compartir de esas buenas nuevas, de esa piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Y bueno, aparte de los pastos, hermano, a las ovejas los pastos les dan, aparte de comida, les dan tranquilidad, les dan estabilidad. Y eso es lo que el Señor hace con nuestra vida. Nos da paz, nos da seguridad, nos da estabilidad. ¿Sale? Pero dice en el 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y aquí, hermano, muchos este versículo lo usan para hablar de prosperidad. Y está bien, hermano. El Señor te puede hacer fructificar, te puede hacer tener en abundancia, te puede hacer una persona rica físicamente. Pero no precisamente este versículo se tendría que agarrar para eso. Este versículo es una abundancia, hermano, en que lo tenemos a Él, en que tenemos paz, en que tenemos gozo, en que tenemos esa fe, en que tenemos ese amor, no solo por Él, sino por el prójimo. Entonces, aquí el Señor dice, el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, robar, para que mate.
y para que destruya. Dice, pero yo he venido a que tengan vida y para que tengan esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, hermano, a veces solamente necesitamos paz, necesitamos estabilidad, necesitamos dirección, necesitamos seguridad. Entonces, no precisamente es dinero, ¿no, hermano? Romanos 8:34, hermano. Romanos 8:34. Romanos, es que sí me faltaban varias escrituras, hermano. Hace 8 días. Romanos 8:34. Dice la palabra de Dios. 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate, son varias preguntas, porque, bueno, pero vamos a leerla desde el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar, hermano? Y a lo mejor tu respuesta es, pues Satanás, porque es el que anda rondeando la tierra y lo podemos confirmar en el libro de Job. Pero aunque él vaya y te acuse, Dios es el que nos justifica. Pero también, ojo, no porque Él sea quien nos justifica y porque la palabra dice que tenemos abogado, por eso vamos a estar peque y peque. Es como alguien, imagínate que es un homicida o un ratero. Contrata a su abogado y su abogado trata de alguna y otra manera que le reduzcan la condena y se la reducen a que pase menos años en la cárcel por su buen comportamiento o por X o Y razón. Su abogado lo consigue. Pero él, cuando se le reduce la condena y sale nuevamente a la calle, vuelve a matar, vuelve a robar. ¿Crees que haya valido la pena que su abogado haya tanto peleado el que se le redujera la condena? Yo creo que no, hermano. Pues así con nuestro Señor Jesucristo, tenemos abogado y Él nos perdona y Él nos justifica y Él nos da salvación y Él nos da vida eterna. Pero no porque tenemos abogado, vamos, bueno, es que tengo abogado, por eso peco, por eso mato, por eso robo, por eso adultero, por eso fornico, por eso miento, por eso tengo ídolos, porque tengo abogado. Creo que entonces, hermano, no estamos apreciando el sacrificio de Jesús ni esa gracia. ¿Sale? Entonces, ¿y quién te condena? Hermano, nadie te puede condenar porque Cristo ya hizo todo, Él ya hizo todo, hermano. Pero a veces somos tan fáciles de deslizar que cometemos errores de andar y seguir pecando o acariciando el pecado, ¿sale? Marcos 1:15, hermano. Marcos, Marcos 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Esto bueno, vamos a comenzar desde el 14, es cuando Jesús comienza su ministerio. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿quién estaba diciendo? Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, arrepentimiento, esta palabra arrepentimiento no es llorar. Pensamos que arrepentimiento, ya lloré y ya, me puse a cuentas. No, hermano. Arrepentimiento es que realmente confieses tu pecado y cuando se te vuelva a presentar la oportunidad digas, ya no lo hago, ya no. Entonces, eso es arrepentimiento. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermano, tenemos que creer en el Evangelio. ¿En el Evangelio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque ahorita hay muchas doctrinas, hay muchos dogmas, hay muchas cosas. Hermano, solo en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Eso es lo que eran palabras de Jesús. Él iba predicando las buenas nuevas y decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en esas buenas nuevas, en esas buenas noticias. ¿Sale? Hechos 2:38, hermano. Hechos, Hechos 2:38.
Dice la palabra de Dios. Fíjate, aquí es donde puedes ver, hermano, que los apóstoles tenían las mismas pisadas de Jesús porque ellos empezaban a compartir lo mismo que Jesús. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, en muchas ocasiones decimos, Señor, yo quiero recibir mi don, yo quiero recibir mi regalo. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es ese regalo del Espíritu Santo? Y aquí hay unos requisitos. Pedro les decía, te tienes que arrepentir, tienes que bajar a las aguas, te tienes que bautizar y entonces vas a recibir. Pero en muchas ocasiones queremos primero recibir y no nos queremos arrepentir. Entonces, hermano, hay que estar alerta a lo que nos dice la palabra. Si queremos tener el don del Espíritu Santo, hay que arrepentirnos y bajar a las aguas. Y tal vez a lo mejor dijimos, pues ya lo hice, ya me bauticé. Hermano, pues entonces tal vez seguimos haciendo cosas malas, seguimos haciendo cosas que contristan el Espíritu Santo. Entonces ya no debemos de andar en tinieblas, ya tenemos que andar en la luz. ¿Es fácil? No, hermano, tal vez es complicado porque andamos en un mundo caído, pero no es imposible. Sí podemos guardarnos. ¿Sale? Hechos 3:19, fíjate lo que dice Hechos 3, versículo 19. Lo mismo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuevamente esta palabra, arrepentimiento. Vuelve a casa, arrepiéntete y conviértete de todo tu corazón. Y es ahí, esta palabra convertir es ahí donde podemos entrar en circuncida el prepucio de tu corazón. Circuncidemos esa parte que nos estorba en el corazón para que vengan esos tiempos de estabilidad, esos tiempos de refrigerio. Juan 1:17, hermanos. Juan 1:17. Fíjate, dice la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, la ley, hermano, tuvo que venir por medio de Moisés y fue dada por qué, hermano? Porque el pueblo necesitaba saber qué era adulterar, qué era fornicar, qué era codiciar. Pablo mismo nos lo repitió hace unas semanas. Yo me di cuenta que era codiciar hasta que estuvo la ley. Hasta que leí, me di cuenta de, híjole, codiciar es malo. Pues lo mismo, el Señor tuvo que poner estatutos, órdenes, decretos para que su pueblo supiera. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley se empezaba a hacer muy cuadrada y empezaban ya desde muchísimo antes a meter muchos dogmas, muchas cargas para aquellos que querían acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y era pesado. Los prosélitos se les hacía pesado tanta carga. Por eso aquí dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es que Jesucristo haya quitado la ley o abolido la ley. Pero él poniéndole esa gracia y esa verdad, entonces se quita los dogmas, las cargas pesadas. Lo que hablábamos de la circuncisión. Tal vez muchos van a decir, no, es que es forzoso que te pongan, que en varones, ¿no? Que se hagan la circuncisión, la circuncisión. Y bueno, Jesús aterrizaba a los fariseos y a los escribas y les decía, bueno, o sea, ¿y de qué sirve a ustedes, no? Que la traen si no hacen lo que realmente tienen que hacer, ¿no? Entonces, cuán importante es ver esta parte, hermano. Algo muy importante, hermano, esta palabra, pero no viene en el original. De hecho, la Biblia de las Américas no trae el pero.
Tú te puedes ir ahorita a googlear o ver en tu celular y ponle esta escritura, Juan 1:17, y no viene el pero, y tampoco en los originales. O sea, así como dice el versículo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si tú lees con el pero, es como si añadieran, pero la gracia y la verdad, como si quitaran la ley, porque ya está la gracia y la verdad. Pero no, hermano. Cuando tú lo lees en en las Biblias muy, muy antiguas, o en el original, te das cuenta que este pero no viene, así que lo puedes quitar de tu Biblia o le puedes poner ahí abajito una nota de que no viene. Y te digo, para que lo puedas corroborar, métete a la versión Reina de las Américas o investiga más versiones, pero la que yo me di cuenta fue que en la Biblia de las Américas no viene este pero y tampoco en los originales. Entonces diría, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero si tú le lees con el pero, es como si, bueno, es que la ley de Moisés es la ley de Moisés, pero la gracia y la verdad son otra cosa. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, también en las versiones, ¿sale? Y no quiere decir que esté mal, ¿no? A lo mejor así les pareció a los escribas ponerle, pero cambia, totalmente cambia el contexto. Si tú empiezas a leer la Biblia del oso, hermano, y le empiezas a comparar con la Reina Valera o con otras versiones, te vas a dar cuenta que muchos citas bíblicas cambia totalmente. Y te estoy citando la Biblia del oso porque fue, si no mal recuerdo, de las primeras Biblias que se tradujeron a nuestro idioma. ¿Sale? Entonces, esta palabra, hermano, este pero que te estoy aquí en azul, no viene en el original. ¿Sale? Ese es como un dato que el Señor nos da. ¿Sale? Salmo 119, hermano. Salmo 119. Salmos 119. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Dice la palabra de Dios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Sale? ¿Por qué esto, hermano? Porque cuando nos vamos a Juan, lo que ahorita leíamos, que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, pensamos que ya esa parte de la ley y no, hermano. No, es la palabra de Dios es veraz y va a ser veraz desde un inicio hasta el final y su ley va a ser verdad. ¿Sale? Entonces, hay que poner atención también a veces cuando leemos, hermano. Aparte de que otra cosa, hermano, antes no, cuando estaba la Biblia, no había, cuando comenzó, o más bien, eran rollos. Y los rollos, hermano, eran continuos, no había puntos vocálicos como comas, acentos, puntos, no había, hermano, ¿cómo se llaman? Temas, subtemas, no, hermano, no había capítulos, no había versículos. Gracias a Dios, ya lo podemos ahora tener como encuadernada la palabra de Dios y por capítulos, por libros, por secciones, por subtemas, pero antes no era así. Entonces, se da mucho en que tú lo puedes ver, las versiones más actuales también cambia totalmente el contexto y a veces decimos, bueno, pues me voy a ir a una TLA o una NBI porque le entiendo más. Pero hermano, vete también a las más antiguas. ¿Qué te dice el texto más antiguo? Porque es más veraz, ¿sale? A uno nuevo que se ha ido cambiando. Imagínate cómo se empezó a traducir, hermano, del hebreo al griego, y bueno, no era del hebreo, tiene otro nombre, paleohebreo, me parece, arameo también, y que se empieza a traducir de idioma a idioma, entonces se empiezan a ajustar.
Entonces, por eso es importante, hermano, que no te quedes con una versión, ve varias versiones de la palabra de Dios. ¿Sale? Daniel 9:13, hermano. Híjole, ya me está ganando el tiempo, hermano. Daniel 9:13. Bueno, no llevamos prisa, hermano. No llevamos prisa. Es importante que leamos estos versículos, porque para que no nos quede duda de la gracia, de lo que Pablo nos está diciendo. Daniel 9, creo que sí era Daniel 9:13. Déjame ver si estoy bien. Ah, sí. Dice la palabra de Dios. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y la palabra del Señor es la verdad. Y esa verdad, hermano, anduvo caminando, descendió del cielo, porque Jesucristo es la verdad. Entonces anduvo esa verdad caminando, hermano, hace más de 2000 años. Entonces, Daniel aquí decía, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, y que el Señor te lo dejaba libre albedrío, diciendo, escoge pues tú hasta hoy en día. Escoge tú, Caro. Escoge. No te voy a forzar a que me ames, no te voy a forzar a que me sirvas, no te voy a forzar a que te congregues. Eso tú lo decides, pero ¿qué decides? ¿Tener bendición o maldición? Sale entonces aquí Daniel, de así es que no hemos implorado el favor del Señor para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel sabía, no hemos entendido tu verdad. Y aquí, ahora en este tiempo 2026, hermano, no entendemos tampoco la verdad. Se nos complica mucho. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no escudriñamos, porque no pasamos tiempo de intimidad con el Señor. Pensamos que solo basta un día a la semana congregarnos. Y no, hermano, es estar constantemente en buscar a través de las escrituras, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar? Juan, ay, creo que Juan 17:17. No, ese no lo hemos leído. Juan 17:17. Juan, entonces hay que implorar el favor del Señor, hermano. Tal vez hemos estado en temporadas bien complicadas, tal vez hay que implorar el favor del Señor. Juan 17:17, hermano. Juan 17, ya mero acabo con las escrituras que teníamos pendientes, hermano. Juan 17:17, o sea que nos vamos a ir para gloria de Dios hoy bien nutridos. Juan 17:17, fíjate, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermano, ¿quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a santificar? Pues su palabra. Pero si no leemos, si no pasamos tiempo de intimidad, pues ¿cómo vamos aún a reconocer nuestros pecados? ¿No? Decía Daniel, como está escrito en la ley de Moisés, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy mal o que es pecado o que es la voluntad de Dios si no leo? ¿Sale? Juan 1:14, Juan 1, ay Dios, no sé qué hice. Juan 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se confirma el mismo versículo que acabamos de leer. La ley de Moisés está. ¿Y después qué pasa? La gracia y la verdad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo confirma Juan, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Hermano, cree que Él habita en ti. Créelo que Él habita en ti. Hermana, es que no lo siento. Hermana, es que ¿cómo lo puedo sentir? ¿Cómo puedo decir si está conmigo? Hermano, empieza a intimar con Él. Empieza a orar. Empieza a buscar a través de las escrituras y créeme que Él que está aquí
te lo va a mostrar que está contigo. Obviamente necesitamos santificarnos, hermano, porque Él no puede estar en tinieblas. Él no puede morar en algo que está todavía tenebroso. ¿Sale? Proverbios 8:36, hermano. Proverbios. Ay, ya pasé, Proverbios. Proverbios 8:36. Dice la palabra de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. ¿Y qué crees, hermano? Que un alma muerta ya no se puede hacer mucho, hermano. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El domingo se hablaba de este personaje acá y que precisamente cuando el profeta Micaías le profetizaba, no le gustaba, porque el profeta Micaías le confrontaba su pecado. El profeta Micaías le hacía saber lo que Dios estaba pensando de él. Y él en lugar de agradecer y decir, gracias, Señor, porque a través de Micaías sé que me tengo que ajustar a ti, sé que tengo que pedirte perdón, sé que tengo que regresar a las sendas antiguas, sé que tengo que enderezarme. No, se enojaba. Y él dice, le dice a este Josafat, no me gusta ese profeta, lo aborrezco. Hermano, pero la realidad es que no aborrecía a Micaías, aborrecía a Dios. Porque Dios, hermano, nos va a confrontar. Dios nos va a... Hace unos días estábamos viendo, creo, un video, no recuerdo si era en TikTok o en Facebook, y una muchacha estaba compartiendo y decía, es que es muy fácil ver al bebé Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasa con Jesús el que te confronta? Con Jesús el que te dice que hagas esto, que hagas el otro, que hagas aquello. ¿Qué pasa? Ahí ya nos incomoda. Acá decía, le aborrezco, y el Señor escuchó. Que hasta Josafat lo reprende y le dice, ¿cómo es que has ayudado a alguien que me aborrece? ¿Cómo es que ayudaste a un impío? Entonces, hermano, si el Señor nos habla, hermano, lejos de enojarnos, lejos de decir, híjole, ¿qué onda? ¿Qué le pasa al hermano, a la hermana, al pastor? ¿Qué le pasa? Hermano, escucha y atiende a lo que el Señor te está diciendo. Jeremías 6:10, hermano. Jeremías, Jeremías 6:10. Dice la palabra de Dios. Fíjate, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra les es cosa vergonzosa. No la aman. Híjole, hermano, esta palabra es muy fuerte porque decía que sus oídos son incircuncisos. Así como el corazón, hay que circuncidarlo, hay que quitar eso que nos sobra. Yo te decía hace algunas semanas, hermano, ya no te preocupes, a lo mejor si no tienes una circuncisión física, en caso de los varones. ¿Por qué? Porque el Señor te pide circuncidarte el corazón. Nos pide circuncidar el corazón, pero no solo el corazón, también los oídos. Porque por esta palabra te das cuenta que también tus oídos se cierran. Cuando el Señor nos está reprendiendo, cuando el Señor nos está exhortando, cuando el Señor nos confronta y nos dice, te dije que no lo hicieras y lo hiciste. Te dije que fueras y no lo hicimos. Y el Señor empieza a confrontarte, hermano, y en lugar de decir, sí, Señor, la regué, nos hacemos duros, fuertes y decimos, no, esa palabra no es para mí. No, no creo que Él se haya enojado. Dice,
He aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Hemos, hermano, escuchado sobre todo al pastor, cómo llegan hermanos y le dicen, hermano, ¿quién te contó lo que estoy pasando? Hermano, lo seguro ya te vino mi familiar a decir qué está pasando en la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra te confronta tanto, hermano, que piensan que uno estuvo platicando con los familiares o que ya vinieron a decirnos la información y que por eso se hizo el tema. Y no, hermano, lejos de pensar que el hermano me está hablando porque a lo mejor le vinieron con el chisme, es atiende a lo que el Señor te está hablando, porque si no dice, "He aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa". ¿Por qué, hermano? Porque el pecado avergüenza, porque aquello que hicimos mal, el Señor te lo va a hacer ver y decir, lo hiciste mal, no atendiste a mi voz, no escuchaste. Te dije ve y no fuiste, te dije detente y no te detuviste. Y dice, no la aman. Y a lo mejor nosotros, yo sí amo la palabra de Dios, hermano, pero si no lo obedecemos, entonces no la amamos. No amamos la palabra de Dios. Entonces, qué fuerte, hermano. Qué fuerte, qué fuerte. Si tú continúas leyendo toda esta parte de Jeremías, está tremendamente fuerte. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No te está diciendo si me amáis, te voy a dar salvación. No. Te está diciendo, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque la salvación, la gracia, la justificación, ya no la dio Jesús gratis. ¿Sale? Pero si le amamos, hermano, si decimos amarle, vamos a guardar los mandamientos. No para salvación, no para justificación, porque le amamos por amor. Ponte a pensar, ¿qué has hecho por amor, hermano? ¿Qué has hecho por amor? Así como en algún momento dijiste, híjole, ¿cómo pude haber hecho eso por amor? Y a lo mejor hasta ahorita te da vergüenza, hermano. De esa manera que tanto amaste, ama a Jesús. Amémoslo, no de palabra, de hecho. ¿Sale? Entonces, algo que veíamos precisamente, hermano, nuestra obediencia es la evidencia de que amamos a Jesús. Escúchalo, nuestra obediencia es la evidencia que amamos su palabra, que lo amamos a Él, que amamos su gracia, su justificación, su salvación. Y por eso ponía el ejemplo de Abraham. Te voy a compartir un video, hermano, rápidamente. Pon mucha atención. Ay, le quería poner pausa, pero después ya no sé cómo regresar. Mejor así, ya que ahorita YouTube me lo retumbe. Pon atención. Ay, no, creo que este no era, hermano. Creo que era el otro. Fíjate, pon atención. Si no se escucha, me dices. Te voy a poner. Ok, hermano. Ahorita continúa obviamente el video, porque es una serie bíblica, hermano. Pero quiero que pongas mucha atención. Rápidamente. Abraham lo ponía como ejemplo, Pablo, y decía el ejemplo de Abraham. Abraham, el Señor lo llamó desde Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, hermano, es Mesopotamia. Él tuvo que salir. Sale, dice la escritura, que Taré, su padre, reúne a sus hijos y sus mujeres y se quedan, vienen hacia el rumbo de Canaán, empiezan a salir de Ur de los Caldeos, pero se instalan en Aram, ¿sale? Y ahí en Aram muere Taré, pero después el Señor entonces busca eh, a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete, o sea, vete, necesito que hagas esa división porque si sigues ahí, híjole, te vas a contaminar. Entonces, Abraham escucha
y atiende a la voz del Señor. De hecho, se dio en la iglesia para honra y gloria de Dios esta parte de que Abraham era un hombre de altares, le gustaba levantar altares delante del Señor. Si tú continúas leyendo esta historia de Abraham, te das cuenta que él sale de Ur de los Caldeos y empieza a levantar un altar porque el Señor se le aparece y habla con él. Pero después, hermano, de que él habla con él, cuando tú comienzas a leer toda la continuación de Abraham, Abraham tiene que esperar casi 13 años para que el Señor le vuelva a hablar. Cuando tú lees en el capítulo 17 la circuncisión, dice que Abraham ya era de edad de 99 años. Y el Señor vuelve a hablar con él, pero tiene que pasar un periodo como de 13 años. Sí, son 13 años que tiene que pasar sin escuchar la voz de Dios. Ya la había escuchado cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y cuando él le hace un altar y el Señor ahí está. Pero después de ahí está un silencio. Pero Abraham había escuchado, y no solo había escuchado, había obedecido, porque se había ido de la tierra y de su parentela. Quien lo sigue, quien se va con él es su sobrino Lot. Y que ya después de tanta riqueza que tenían ambos, se tienen que separar y Lot se queda junto a Sodoma y Gomorra y ya después Abraham tiene que ir a rescatarlo. Pero Abraham elige otro lugar, ¿no? Que Dios ya había dispuesto para Abraham. Entonces, este es un resumen rápidamente, hermano. Pero algo muy importante que tenemos que ver aquí, que él tiene que esperar a que nuevamente el Señor le habla. El Señor le habla, aquí vemos en el video, y le da esa señal del pacto, que era la circuncisión. Pero él luego vio la promesa de Isaac. No, hermano. O sea, después de esos como 13 años, hermano, tiene todavía que esperar un año más para ver realizada esa promesa de este hijo, de Isaac. Hermano, a veces nosotros queremos que inmediatamente ver la respuesta, ver inmediatamente lo que me prometió Dios. Y Abraham, por eso lo dice el libro de Hebreos, Abraham le fue contado por justicia, sin tener la circuncisión, porque él escuchó y atendió, no importando para dónde iba, no importando qué iba a hacer de su vida, él va y atiende. Aún para la promesa, el Señor le dice después de que le habla, de aquí en un año. Si te das cuenta, hermano, el Señor es un Dios de procesos. No luego que la primera vez que habla, luego le contesta todo y le da la tierra de Canaán. No, hermano. De hecho, si tú continúas leyendo la historia de Abraham, el Señor profetiza cómo van a estar en esclavitud en Egipto. Dice, y mi pueblo va a estar esclavizado. El Señor ya lo sabía, hermano, que todavía no iban a tomar la tierra, que todavía no iban a poseerla, adquirirla, porque iban a estar esclavizados 400 años. Esto tú lo puedes leer en la historia de Abraham. Ahorita por tiempo ya no podemos leer toda la historia de Abraham, pero es para que te des cuenta, hermano. Por eso es que se le fue contado por justicia, porque aún él esperando el tiempo, él tuvo que esperar. ¿Y qué crees, hermano? Después de que espera y pasa tiempo y el muchacho crece, crece Ismael y también crece el muchacho Isaac, porque muchos piensan que Isaac era un niño de 3 años. No, hermano, Isaac ya era un muchacho y lo comprueba la escritura, ¿sale? Entonces, imagínate, hermano, después de que ya se le da la promesa, tiempo después, el Señor le pide a su hijo, a su único hijo. Y Abraham sabe que ama a Isaac, pero que sobre todas las cosas ama más a Dios que a su único hijo. Porque aún Abraham sabía que él podía resucitar, como dice la palabra, que él podía hacerlo revivir, ¿no? A Isaac, pero no se le niega. ¿Sale? Ahora, algo muy importante ya para concluir, hermano, porque ya no nos va a dar tiempo de seguir escudriñando sobre la historia de Abraham. Habla de la palabra pacto. La palabra pacto es un convenio, hermano, no es un contrato. ¿Sale? Esa es la primera cosa. Pensamos que un pacto es un contrato y no. Cuando hay un contrato, son como que las dos partes. Cuando es un pacto, hermano, una persona inicia ese pacto y se compromete.
Si te das cuenta, aquí quien inició el pacto no fue Abraham, fue Dios. Dios es el que hace pacto con él y después le da la señal del pacto. ¿Cuál era el pacto, hermano? Que él iba a dar la tierra de Canaán donde fluía leche y miel, que él iba a ser padre de multitudes. Aquí la palabra cuando tú lees padre de naciones es goyin, goyin. No sé si lo estoy mencionando bien, pero es padre de gentiles. O sea que, pues Abraham viene también siendo familiar nuestro, viene siendo también parte, ¿no? Porque somos parte de ese injerto, hermano. Sale no por sangre, sino por fe. La palabra pacto, hermano, te lo voy a poner aquí, significa alianza, aquí dice concierto, pero algo muy importante. La palabra pacto significa cortar carne. Qué interesante. Porque cuando tú te vas a las escrituras, hermano, te das cuenta que el Señor le pide a Abraham ciertos animales y que los parta por la mitad. Tal manera, hermano, que empiezan las aves de rapiña y Abraham lo único que está haciendo es ahuyentarlas, porque estaban los animales partidos a la mitad. Eso es cortar carne. Y algo muy interesante, no es que Abraham hizo pacto con Dios, es que Dios hizo pacto con Abraham. La siguiente semana lo vamos a leer, hermano, para que quede más claro esto, porque la palabra pacto es cortar carne. Este Abraham, al cortar a los animales por la mitad, ¿quién crees que iba a pasar por en medio de los animales? Nada menos y nada más que Dios, no Abraham. Dios mismo y lo vamos a leer. Eso es muy interesante, hermano, y que no se nos puede pasar porque esa parte que hizo el Señor de pacto, de que se abrieran los animales a la mitad, también viene a ser lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, quien hace pacto es el Señor porque pasa el Señor y hace pacto pues con Abraham. ¿Sale? Entonces, de hecho aquí dice, definición 2 pacto, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Eso es la palabra pacto. Pero te quieres ir más profundo, hermano, ya para terminar y que no sean muchos detalles. Aquí tengo las diapositivas. Ay, espérame, ya para concluir. Ah, bueno, otro dato muy interesante. ¿Sabes quién fue el primer hebreo, hermano? Abraham. Dice la palabra de Dios que él fue la primera persona que se le dijo hebreo. ¿Sale? Ibri. En hebreo es Ibri. ¿Sale? Y se le dijo hebreo. Él fue el primer hebreo. ¿Sale? La palabra pacto, hermano, en hebreo es berik y trae tres, siempre te lo estas son las letras en hebreo. Recuerda que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Ahorita vas a ver lo profundo que es la escritura, hermano, y que por eso siempre te digo, vete al original. Esta palabra, Brit, en hebreo, hermano, son estas palabras que están aquí, de derecha a izquierda. Está conformada por esta letra es la Bet, esta es la Resh, espero que me estés viendo, esta es la Yo y esta última es la Tau. ¿Sale? Recuerda que cada una de estas letras o alifato hebreo tienen un pictograma. Antes la manera de comunicarse no es como ahorita, escritura cuadrada o como tú y yo, sino era a través como de emoticones, de dibujitos, ¿sale? La palabra, esta letra Bet, en su pictograma es una casa, hermano. La palabra Resh, esta segunda letra, es una cabeza. La palabra Yod, esta como comilla, es una mano. Y la palabra Tau es una marca, señal o cruz. Cuando nosotros formamos una oración de estas letras, ¿sabes qué dice? El primogénito de la casa está haciendo pacto. El primogénito de la casa está
haciendo pacto. El Señor Dios hizo pacto con Abraham y la señal del pacto fue la circuncisión. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él siendo el primogénito de la casa del Padre, vino a hacer pacto a través del madero. Qué hermoso, ¿no, hermano? Qué precioso. Entonces, es interesante dentro de 8 días que leamos esta historia porque cuando se parten los animales, tiene que pasar quién iba a hacer el pacto. Y vamos a ver que es Dios mismo quien hace el pacto. Por eso hay una alabanza que dice Dios de pactos, que cumple sus promesas. Porque, hermano, muchas veces pensamos, ay, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Hermano, Él ya lo hizo hace mucho tiempo. Y el que no quería entrar en pacto, así como se lo dijo a Abraham, y el que no se circuncidare está fuera del pacto, lo vemos desde Caín. Cuando Caín mató a su hermano, él es desterrado del jardín del Edén. Él es desterrado. ¿Y sabes cómo se le empieza a llamar? Extranjero. Si tú y yo no queremos entrar dentro del pacto, entonces sí seguimos siendo extranjeros y gentiles. Pero si nosotros ya aceptamos entrar en ese pacto, pues obviamente tenemos que entrar bajo las condiciones de ese pacto, que es ser obedientes, que es ser luz, que es guardar los mandamientos. ¿Sale? Entonces, si yo entro en ese pacto, entonces ya no soy extranjero, ya soy parte del pueblo del Señor. ¿Sale? Entonces, hermano, hasta aquí le vamos a dejar para que no nos llevemos mucho de temas. En serio, hermano, tengo un buen de escrituras todavía, pero para que nos demos cuenta por qué Pablo nuevamente menciona el ejemplo de Abraham, ¿sale? Y que la tenían fácil. No, hermano, lo hablamos hace 8 días con las matriarcas. Saraí era estéril. Raquel era estéril. Rebeca era estéril. Ana era estéril. Elizabeth, que la encontramos en el Nuevo Testamento, era estéril. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el Señor tenía que manifestar su gloria y ellos tenían que creer en la promesa, pero no viendo solo la promesa, sino aquel que les dio la promesa. Porque tú y yo somos bien buenos para recibir las promesas, pero a veces desconfiamos de aquel que dio las promesas. Y ya no nos enfocamos en él, sino en la promesa, en lo que me puede dar, pero no en él. Y algo que vemos con Abraham, si quieres saber el significado de amor, hermano, léete la historia de Abraham, porque inicia desde ahí el significado, la palabra amor. La palabra amor en hebreo es ahava y es dar, es cuidar el regalo. Cuando el Señor le pide a Abraham a su único hijo, dice que no se negó, no rehusó dárselo, porque Dios amaba, perdón, porque Abraham amaba más a Dios que a su único hijo Isaac. Sí, amaba por supuesto a Isaac con todo su corazón, pero amaba más a Dios. Entonces, hermano, eh, ¿cuán ejemplo nos ha dejado la escritura que nos permita aprender un poquito de Abraham, de este hombre obediente, de este padre de la fe, que creyó sin saber a dónde iba, solamente obedeció y atendió, que no se dejaba guiar por lo que veía, porque Lot sí, cuando le dice a Abraham, pues escoge tú para dónde vas, izquierda o derecha, y Lot ve y dice, no, pues es que acá está mejor. No se dejaba Abraham llevar por lo que vieran sus ojos, sino se dejaba guiar por la voluntad de Dios. Señor, si esta parte me toca, pues a esta nos vamos. ¿Sale? Entonces, hermano, no sé si alguien quiere comentar algo hasta aquí, puede abrir sus micrófonos. Adelante. Alguien que quiera participar. Participen, hermano, si no me sigo hablando, ¿eh?
¿No, hermanos? ¿Nadie? Hola, Carito. Buenas Oh, noches. hola, buenas Dios noches. los bendiga, hermanos. Buenas noches. Este, bueno, ya entré un poquito tarde, pero precisamente me gusta mucho esa parte en la que el Señor se pacto con Abraham, pero le menciona, o sea, él le menciona a sus hijos, ¿no? Y yo creo que muchas veces en el caminar, una, o sea, el Señor siempre nos da sus promesas y también nos da promesas hasta para nuestras generaciones, así como Abraham. Pero como mencionabas, a veces es difícil mantener la fe, pero es muy necesario, porque aunque vengan situaciones difíciles, aunque veamos muy lejos la situación, la promesa, el Señor siempre es fiel y siempre Él tiene los momentos y los tiempos perfectos. Y precisamente en cuestión de los hijos, pues como van creciendo y van pasando los años y van pasando diferentes situaciones, el amor de padres a veces nos hace sentir como ese temor de decir, híjole, pues sí, sí irá a pasar o no, porque yo lo veo así o hasta, ¿no? Pero sin embargo el Señor siempre es fiel y así como Abraham aprendió a dejárselo todo a él y a amarlo más a él que a su propio hijo, nosotros también tenemos que aprenderlo porque al final de cuentas su amor de él es tan grande hacia nosotros que también tiene cuidado de nuestros hijos. Ahorita mismo no tengo la cita, pero me recordaba el pacto que hace con David y cómo le dice que él le quería construir casa, pero no lo va a hacer, sino que Dios mismo le va a construir una casa a él y le habla de su familia, ¿no? O sea, de que él va a tener cuidado de sus generaciones y que uno de sus hijos es quien le va a construir casa a Dios. Entonces es muy bonito porque al final de cuentas todo lo que el Señor nos permite pasar a nosotros o a veces también a nuestros hijos o a las personas que amamos a nuestro alrededor, tiene un propósito grande en él. Entonces, gloria a Dios aún por los momentos de prueba y que, como decía el Señor Jesús, que Él siga haciendo crecer nuestra fe. Que les bendiga. Gloria a Dios. Sí, hermano, algo muy importante ahorita que se tocaba el tema de los hijos, hermano, Abraham tuvo que evangelizar muy bien a Isaac. El recorrido que hicieron, hermano, para sacrificar a Isaac no era corto. Uno. Dos. A Isaac se le tenía que amarrar, hermano. Imagínate qué niño, si consideramos que era un niño de 3, 2 años, se iba a dejar amarrar. Eso es imposible, hermano. Por eso Isaac no era un niñito, hermano, ya era un muchacho. ¿Sale? Entonces, lo tuvo que amarrar. ¿Quién crees que llevaba la leña? Abraham, si te das cuenta su edad, no era un joven de 20, 30 años, aunque en la antigüedad la longevidad, creo se dice, o el estar más grande no se notaba mucho por toda la cosa de la naturaleza y porque no había tanta comida como hoy que le echan tantas cosas, duraban más, ¿no? Obviamente, y eran más fuertes, pero Abraham no era tan joven. Quien llevaba la leña, una parte, hermano, se tenía que dejar amarrar. Y dos, tenía que subir al altar. Entonces, Abraham también nos da un ejemplo de una educación a través del Evangelio. Tuvo que educar a Isaac de una manera en el temor del Señor, tan así que el Señor, el mismo pacto que le dijo a su padre, se lo dice a Isaac posteriormente y le dice, tú serás padre también de muchedumbre, porque a tu padre se le prometió, tú también. O sea, Isaac también iba evangelizado. Ahora, algo muy importante, ¿tú sabías quién fue el primer evangelista en la palabra, hermano? ¿Quién te dice que es el primer evangelista? A lo mejor pensamos que es Pedro, que es Pablo, pero no, hermano.
Gálatas te dice que el primer evangelista fue Dios. Y el primer evangelizado fue Abraham. Si nos da tiempo ahorita, lo leemos, hermano. Pero eso es algo bien importante, porque el primero que empezó a compartir de las buenas nuevas fue Dios. Y Dios le comparte a Abraham. Lo dice Gálatas. ¿Ya cuán importante, hermano? El Señor empieza a compartir. Ahora, uno de los títulos o de los nombres que se le da al Señor, si te diste cuenta, si has leído Génesis, ahorita le doy el paso a nuestra hermana Fanny, pero te lo voy a leer rápidamente. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Es ese el primer título, vamos a llamarlo así, o uno de los nombres con el que el Señor se aparece. Con Moisés le decía, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Pero con Abraham dice, yo soy el Todopoderoso. Y luego decimos, ah, bueno, el Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué crees, hermano? No solo significa eso. Investígalo. Y Shaddai significa el Dios suficiente, el Dios de la montaña y el gran proveedor. Él es el Shaddai. Fíjate cuántos significados. El Señor le estaba diciendo a Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todo suficiente para ti, yo soy el Dios de la montaña, yo soy tu gran proveedor, el Shaddai. No solamente te vayas al Todopoderoso, sino vete a lo profundo, hermano. Entonces, qué importante. Este es un tema muy enriquecedor, hermano, porque es aprender mucho de lo que, de este ejemplo y por qué Pablo lo menciona en Romanos. Y nos pudimos haber quedado ahí y empezar otro capítulo, pero es importante que regresemos cuál era el ejemplo de Abraham. Ahora, hermano, algo muy importante que vamos a ver la siguiente semana. No es lo mismo poseer que ocupar. El Señor les había dado la tierra prometida, pero una cosa era poseerla y otra cosa ocuparla. Tú y yo, el Señor nos ha prometido muchas cosas tal vez y nos ha dado palabras de promesa y tal vez no las hemos ni poseído ni ocupado a causa de nuestro pecado. O tal vez las hemos poseído, pero no ocupado, porque es totalmente diferente. Eso lo vamos a ver primeramente Dios la siguiente semana. Adelante, hermana Fanny. Hola, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Igualmente, hermana. Gracias. Estaba en mi lectura de la semana, el Señor me permite entender que cuando Él te dice, ve y no peques más, después de que ya te pusiste a cuentas, lo hace no tanto como por limitarte, lo hace para que guardes tu corazón. Siempre un pecado te lleva a otro y ese te lleva a otro y se va como una cadenita, que si no cortas, terminas por perderte. Pero algo que, como comentabas, Dios no te va a obligar. Dios no te va a imponer nada. Todo es si tú quieres. Si tú quieres, obedeces. Si tú quieres, te acercas a conocerle. Todo es decisión de uno, pero hay que considerar que el acercarse a Él es para mejorar, es para crecer, es para cambiar. Pero esto puedes estar todo el tiempo ahí, pero si realmente no circuncidas tu corazón, va a ser bien complicado que todo lleve o se cumpla el proceso que debería, porque realmente no estás entregando tu corazón. Entonces, por eso es que Dios te pide que guardes los mandamientos, porque Él te está moldeando, pero de ti va a depender qué tan rápida sea
el que te deforma o qué tan doloroso o qué tan fácil o difícil. Ahora sí que es de eso, son de las cosas que en donde ejercemos el libre albedrío. Tú decides cuándo y cómo, pero también, como se mencionaba, no podemos estar jugando a que le creemos o no, porque va a llegar el momento en el que Dios va a decir, bueno, te estoy hablando bonito, no quieres entender, pues entonces vamos a tener que entrar en un proceso que no va a ser tan bonito, pero finalmente lo que Él busca es que realmente alcancemos esa salvación. Y aún en eso, pues siempre está buscando nuestro bienestar. Y en relación a lo que se comentaba de Abraham, me llama mucho la atención cuando ahorita que mencionabas que él amaba más a Dios que que a Isaac, pero si consideramos quién era Isaac para Abraham, era el hijo de la mujer a la que amaba. Era un deseo de su corazón que tal vez en su momento se apagó, pero cuando Dios le da la promesa, vienen esas ilusiones, viene, o sea, todo ese gozo que te da el ver tu deseo cumplido. Me intriga el pensar de qué manera amaba Abraham a Dios y qué tan cercana fuera su relación o cómo sería, como para que realmente se hubiera dado ese, ese amor. Cómo después de ser idólatra, deja todo y se va, confiando en que como va con Dios, pues todo va a fluir. Entonces, creo que es un personaje que nos da, yo creo que no alcanzamos tampoco a dimensionar realmente qué tan padre era su relación con Dios, porque ya para entregar ese deseo de tu corazón que era su hijo, yo creo que sí tuvo que haber sido algo muy, muy cercano entre ellos. Ese era todo, Carito. Dios les bendiga. Sí, hermanos, por eso te digo que esa palabra amor, que es ajaba, cuidar el regalo, eso tú lo puedes buscar si te vas a una Biblia interlineal que te da el hebreo y el español. Y esta palabra la puedes encontrar ahí, hermano. Darte. Y justo, hermano, fíjate cómo le dice Dios, como si Dios, si, o sea, supiera realmente lo que pensaba Abraham. Fíjate, lo voy a leer, es el Génesis 22. Uno, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó, hermano. Imagínate, si al padre de la fe, aquel hombre que escuchó la voz y obedeció y atendió, lo probó, ¿qué nos esperamos tú y yo, hermano? Claro que nuestra fe va a ser probada. Claro que va a llegar un momento donde Dios nos pida algo. Pero fíjate, dice, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Mora y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate, hermano, imagínate que el Señor te dijera, dame a tu hijo. Dame a la persona que amas. Por eso lo que dice la hermana Fanny, yo concuerdo con ella. No alcanzamos a dimensionar el amor que tenía Abraham para con Dios. No se ve que aquí diga, y Abraham empezó a llorar y a clamar a Dios diciéndole, Señor, pídeme si quieres a Sara, pídeme a mis siervos, pero no me pidas a mi hijo. No se ve que diga eso. Dice la escritura que muy de mañana se levantó y se llevó a dos siervos a Isaac. Pero ya cuando van en camino, hermano,
Llega un momento y le dice a los siervos, ustedes esperen aquí, ahorita regresamos, yo y Isaac vamos a adorar y alabar a Dios. O sea, es un amor, hermano, que, como bien se dice, no alcanzamos a dimensionar. No alcanzamos a dimensionar. Porque cuando tú y yo a veces somos probados, hermano, decimos, Señor, ya no, está doliendo demasiado. Híjole, Señor, híjole. Te voy a contar rápidamente que cuando Jacobito ya me iba a aliviar y Isra me dejó la Biblia porque me internaron un día antes, yo no la quise abrir, hermano. ¿Y sabes por qué? Por miedo. Por miedo a que Dios me dijera, me voy a llevar a tu hijo. Y no la abrí. Y esa noche recuerdo muy bien que probé por primera vez que era sentir ansiedad y depresión. Porque cuando no quise abrir mi Biblia, vi las ventanas, los ventanales de perinatología y empecé a entrar en un estado de ansiedad, hermano, y de depresión que yo nunca había experimentado. Y lo único que por mi mente pensaba es, ya no me quiero aliviar, ya no quiero aliviarme. ¿Y sabes qué pasó? Para vergüenza, lo comento, por mi mente pasó algo que le pasó a Elías, ¿no? Ya prefiero morirme. Y recuerdo muy bien que dije, me voy a aventar, voy a subirme a la camilla y voy a aventarme, porque no quiero aliviarme. Tenía mi espada ahí, tenía la palabra ahí, pero no quise leerla porque me daba miedo. Me daba miedo que Dios me dijera, no te lo voy a prestar, o sea, no te lo voy a prestar, o sea, lo vas a ver sí, pero no lo vas a ver crecer. Y me llené de miedo, hermano, de terror. Y cuando yo leo cómo Abraham, inmediatamente que Dios le pide a su hijo, Abraham atiende y de muy de mañana va y prepara la leña, prepara el muchacho y dices, ah, Señor, me falta mucho para amarte, para que tú seas ese primer lugar, para que yo te ame como a ti te gusta que te amemos. Eh, y bueno, hermano, y esto te lo comento porque a mí me entró ese pánico, descubrí primera vez que era la ansiedad, la depresión de la que hablaba Elías y, y ya hasta después, ¿no? De hecho, ni me entraba ¿cómo se llama? La anestesia, me tuvieron que poner morfina para que no me pudiera doler porque no, de lo nerviosa que estaba, no me entraba la anestesia. Y cuando ya veo todo el proceso de Jacob, digo, me tuve que poner a cuentas con el Señor porque digo, Señor, me faltó fe, me faltó fe. O sea, me probaste en esto, me faltó fe, ¿no? Entonces, por eso te digo, hermano, no alcanzamos, ¿no? Como decía el hermano, no alcanzamos a dimensionar el amor que tenía Abraham para con Dios. Y nos queda hoy, hermano, viernes 9 de enero, el decir, Señor, ayúdanos a amarte como tú quieres. Ayúdenos a agarrar un poquito del ejemplo de Abraham, porque sabemos que vamos a ser probados y si no es con los hijos, hermano, va a ser con un trabajo, va a ser con algún familiar, va a ser en algo, hermano, porque lo leíamos hace 8 días. Es necesario que nuestra fe sea probada. Porque no debemos de depender de las circunstancias, no debemos depender, hermano, de un líder, no debemos depender, hermano, de las personas, de un trabajo, de una estabilidad. Debemos depender totalmente de Él, porque en su mano Él tiene la vida.
Y entonces, pues qué ejemplo, hermano, qué ejemplo de Abraham y nos quedamos con esto reflexionando. Eh, Señor, tal vez digo que te amo, pero pues no ese amor. En griego me gusta porque la palabra amor, hermano, se divide como en varias etapas, ¿no? El amor ágape, que es el que demostró nuestro Señor Jesucristo, que es dar todo por todo, pero está el amor fileo, ¿no? Que es el amor que a lo mejor le tienes a tu pareja, a un amigo cercano, a la familia. Pero ¿cuántos tenemos ese amor ágape por el Señor, no? Entonces, híjole, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude porque y cuando venga la prueba, que Él nos pruebe, que podamos ser encontrados fieles como Abraham. Adelante, Sai. Quería comentar algo rápido. Ah, Precisamente hay una cita, no la recuerdo ahorita cuál es, pero dice, este, el que ame más a padre o a madre, a hijo, a hija, a esposo o esposa, hermano o hermana, no es digno de mí. Y precisamente esa palabra a mí muchos años pues me costó siquiera entenderla, ¿no? Porque yo le decía al Señor, bueno, Señor, pero si tú nos has mandado a amar a nuestro prójimo y tú quieres que amemos pues de esa forma desmedida, ¿por qué dices eso, no? Y escuchaba muchos comentarios de personas que decían, pues hay veces o sea, como que mencionaban que Dios era como egoísta porque pues él quería que lo amaran más, ¿no? Y cómo era posible un Dios que hiciera que lo amaran más a él que a los demás y que eso hablaba de egoísmo y que no podía ser, ¿no? Entonces, por muchos años yo tuve esa duda y hace poco, hace unos pocos años, el Señor me mostraba que todo lo que Él nos manda a hacer, todo lo que Él pone en nuestra vida, todo lo que quita, todo es por amor a nosotros y para que nosotros estemos bien. Ese es su amor de Él, ese es el verdadero amor que Él quiere que experimentemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos más a cualquier persona que no sea Él, estamos expuestos a tener dolor y Él no quiere que sintamos ese dolor, esa desesperación, esa angustia, esa depresión que tú mencionabas ahorita, porque precisamente hace rato estaba viendo un video con mi esposo de unos nigerianos que estaban alabando a Cristo y decían que a pesar de que los están matando, ellos siguen alabando a Jesús. Y se veían muy contentos y así, ¿no? Y mi esposo me decía, oh, pero es que a lo mejor no es de ahorita, a lo mejor es de otro momento, ¿no? Porque, o sea, porque para él era raro, o sea, es que cómo pueden estar así si los están matando. Y yo le decía, pero ¿por qué, amor? ¿Por qué dices eso? Pues es que, ¿cómo crees? Y le digo, es que sí debe de llegar ese punto. Le digo, o sea, sí, aunque no, aunque sea difícil de entender para nosotros, porque lo vemos muy lejano, el Señor sí quiere que alcancemos esa plenitud, porque en realidad eso es lo que es una plenitud, el aceptar y entender que todo lo que tenemos, hasta las personas que el Señor nos ha dado, como tú lo mencionaste, son prestadas. El Señor nos ha prestado, pero en algún momento se los vamos a tener que devolver, hasta nuestros propios cuerpos. Hay una alabanza muy bonita que me gusta mucho a mí que se llama Cara a Cara y en un momento menciona que, o sea, no recuerdo bien cómo dice, pero dice que lo ama más que a él mismo, ¿no? O sea, que a su misma vida. Y sí, realmente yo creo que eso es lo que el Señor quiere, pero no es porque sea un Dios egoísta o un Dios malo, no, sino más bien porque Él quiere que no tengamos ese dolor, que no suframos cuando tengamos que entregar a cualquier persona de nuestra familia o cualquier cosa, porque aún a veces
sentimos más aprecio o apego por cosas que por personas, que por el carro, que por la casa, que por el trabajo, que por cualquier cosa, ¿no? Puede llegar como dice el Señor, a ser un ídolo en nuestra vida. Y Él quiere que le entreguemos todo ello para que no tengamos dolor cuando llegue el tiempo de que tengamos que entregarlo. Y ahora sí que de momento suena muy fácil, no es algo fácil, pero como se decía ayer, nosotros somos llamados a ser fuertes y valientes y el Señor está con nosotros. Para Él no hay nada imposible. Entonces, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y que nos siga fortaleciendo y preparando para lo que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga. Así es, hermanos, gloria a Dios. Sí, hermanos, tiene que estar esa dependencia solamente en nuestra vida para con Él. Porque todo es prestado, hermano, lo veíamos la otra vez. Somos mayordomos y de todo se nos va a pedir cuentas. Y como bien lo comentaba Zaira, híjole, se dice bien fácil, ¿no? Muchos decimos, no, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo lo hubiera cuidado, yo lo hubiera protegido, yo no hubiera dejado que lo golpearan. Hermano, así decimos. Pero cuando ya estás en las circunstancias, cambia mucho el panorama. Entonces, pues que el Señor en cada proceso que tiene para con nosotros, en cada momento que Él permita o diga, tienes que ser probada tu fe, que nos halle con esa sensatez, con ese valor, con esa valentía de decir, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo y ayúdenos, ayúdenos, ¿no? A tener esa, pues, fortaleza, ese gozo, ¿no? Se hablaba del gozo, ¿no, hermanos? La alegría es temporal, pero el gozo es eterno, es un fruto y a veces nos falta. Entonces, pues, el Señor nos ayude, hermano, porque ya cuando ves la prueba dices, híjole, no la pasé, ya ahorita yo te lo cuento. Y aunque me gane las lágrimas, digo, híjole, Señor, esa prueba no la pasé inmediatamente, Señor. Desconfié de lo que tú me ibas a decir, no creí, ¿no? Y pasan muchas cosas, ¿no? Pero el Señor nos ayuda y aún en esos procesos, aunque a veces la regamos, hermano, y que viene esa incredulidad, el Señor nos enseña y nos dice, ok, ya te diste cuenta que que tuviste incredulidad, pues trabaja en eso, trabaja en esa incredulidad, confía más en mí, créeme a mí. No creas en las circunstancias, créeme a mí, ¿no? Entonces, pues que el Señor nos ayude y gloria a Dios, hermano. Yo le sigo dando gloria a Dios porque el libro de Romanos ha venido a ser muy confrontativo, pero también nos está regresando a los ejemplos de este varón que pues fue un amor incondicional pues para con Dios, hermano. Entonces, tanto así que se le llama el padre de la fe y que viene a ser el padre de las naciones. ¿Sale? Entonces, pues, no sé si alguien más, hermanos, o damos gracias. Creo que no, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias, hermanos, y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser más como Él, que nos permita, como te decía un momento, agarrar de estos ejemplos que nos ha dejado. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Te agradezco porque me permitiste terminar las escrituras que desde hace 8 días estaban pendientes. Señor, ayúdenos a entender el concepto de gracia. Si lo vemos solo, Señor, como un regalo inmerecido, nos quedamos cortos. Pero cuando vamos a lo más profundo y es esta parte de regresa a casa, haz morada conmigo. Entendemos, Señor, que solo estando bajo tu cobertura, bajo las sombras de tus alas, Señor, es que podemos estar pues cubiertos, resguardados. Señor, ayúdenos, Padre Santo, a valorar, Señor, la salvación, la justificación y la gracia. Que no sea, Señor, la gracia como esa permisidad, Señor, o como la ocasión para seguir pecando al fin que tengo abogado. Señor, ayúdenos, Señor Jesús, ayude a circuncidar nuestro corazón, Señor, ayude a circuncidar, Padre, aún nuestros oídos, Señor, como lo hablabas en Jeremías, que a veces nos confronta tanto la palabra que nos avergüenza y nos damos cuenta que no la amamos.
Señor, ayúdenos, síguenos hablando a través de Romanos, a través de este ejemplo de Abraham, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, porque a veces cuando llega la prueba, Señor, no la pasamos, Señor. Ayúdenos, Señor, fortalécenos, Señor. Enseñoréate de cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus situaciones, en sus pruebas, en sus debilidades. Y ayúdenos, Señor, a todos estar en el mismo sentir de alabarte y adorarte. Amarte, Señor, como tú quieres que te amemos, no a lo que nosotros pensamos que es amor, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Te agradecemos este viernes, Señor, y aún, Padre, te dejamos, Señor. Ya se acaban las vacaciones, ya el lunes se inician clases, Señor, los pequeños. Señor, y se inician muchas labores. Padre, dejamos en tus manos a los pequeños de kinder, a los pequeños de primaria, a los pequeños o más mayores de secundaria, Señor, a los jóvenes de licenciaturas, universidades, ingenierías, Padre. Dejamos en tus manos, Señor, este ciclo escolar lo seguimos dejando en tus manos. Sigue dando gracias, Señor, a los pequeños con los maestros, Señor. Sigue ayudando a tus pequeños, a tus adultos, a tus jóvenes, Señor, a tus preadolescentes en aquellas materias que se les hacen complicadas. Señor, dejamos, Señor, y seguimos dejando este ciclo escolar en tus manos. Señor, aquellos que pagan colegiaturas, ayúdenos, Señor, a concluir con cada uno de los gastos en colegiaturas, uniformes, materiales. Aquellos, Señor, que llevan a los pequeños o a los adolescentes a clases extras, Señor, también permite, Señor, que puedan pagar todo lo necesario. Señor, resguárdalos, Señor, en sus vías respiratorias, Señor, en todas las cuestiones, Señor, de piel, de todo, Padre, guárdalos, cuídalos, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, este regreso a clase, Señor. Haz la obra, Señor. Guarda, Señor, aquellos mis hermanos que después de dejar a sus pequeños, Señor, regresan al trabajo, van a trabajar. Señor, aquellos mis hermanas que dejan a sus pequeños en guarderías. Señor, sigue haciendo la obra, Padre. Te damos muchísimas gracias por estas vacaciones, Señor, o estas días de descanso que nos permitiste, Señor. Gracias, Padre, porque es bueno el descanso. Aún tú permitiste que se descansara, Señor. Padre, ayúdenos, danos sabiduría si nos hace falta, Padre. Síguenos soportando, Señor, y tú síguenos dando la guianza que necesitamos. Muchas gracias por tu Santo Espíritu y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Nos vemos primeramente, Dios. Ya te iba a decir en la semana. ¿Sale? Bye, un abrazo. Bye. Bye, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye.